En primer lugar, quiero agradecer a la Academia de la Magistratura por la oportunidad que me brinda de desarrollar este aspecto de la segunda etapa del proceso penal, la etapa intermedia. Podríamos señalar, en primer lugar, que en el Código de 1940 no se reguló la existencia de una etapa intermedia. El proceso penal inicialmente tenía dos etapas, la etapa de instrucción y la etapa de juicio oral. Posteriormente, desde 1980 se le incorpora la fase de investigación preliminar, pero continúa sin tener una fase intermedia o etapa intermedia propiamente dicha. La existencia de la etapa intermedia va a surgir recién en el año 1991 y va a encontrarse mejor regulada en el Código del año 2004. La etapa intermedia del proceso penal tiene que ver directamente con la conclusión de la etapa de investigación preparatoria. Tenemos necesariamente que hacer una referencia a cómo concluye la investigación preparatoria para luego ingresar a analizar qué es lo que se hace en la etapa intermedia del proceso penal. De acuerdo con el Código del 2004, aprobado por Decreto Legislativo 957, el proceso penal tiene tres etapas: la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. La virtud de este código es que contiene una regulación muy técnica, sistemática, en donde las cosas están claramente establecidas. Así, se establece con claridad en qué momento termina la investigación preparatoria. Se establece que el fiscal da por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha alcanzado su objeto, aun cuando no hubiese vencido el plazo de la investigación. Se establece también que si vencen los plazos de la investigación preparatoria y el juez, y el fiscal no declara la conclusión de la investigación, las partes procesales pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. Este juez de garantías, citará a una audiencia y en dicha audiencia resolverá lo que haya lugar. ¿Cómo concluye la investigación preparatoria? El fiscal concluye la investigación preparatoria y tiene dos alternativas. Puede formular acusación si durante la investigación ha reunido los elementos probatorios que le permitan sustentar la acusación. Si el fiscal, al hacer el análisis de lo actuado durante la investigación, determina que no tiene suficientes elementos para sustentar una acusación, va a formular un requerimiento de sobreseimiento. En consecuencia, la investigación preparatoria termina con un requerimiento de sobreseimiento o con una acusación formulada por el fiscal. Brevemente, tendríamos además que hacer una referencia al sobreseimiento, porque esta institución procesal no estuvo regulada expresamente en el Código de 1940. En este instrumento legal, cuando se regula la finalización de la instrucción, se establece que el fiscal, al emitir su dictamen, puede opinar no haber lugar para pasar a juicio oral.
y que si la sala fuese del mismo parecer, declarará no haber mérito para pasar a juicio oral y ordenará el archivo de la instrucción. Esta resolución que ordena el archivo de la instrucción es una resolución de sobreseimiento, pero no está regulada con ese nombre ni claramente en el Código. Cuando se introdujo el proceso penal sumario, se estableció también en forma ambigua que cuando el fiscal provincial emite su dictamen final, si formula acusación, devuelve el expediente para que el fiscal emita la resolución que corresponda. Si no tiene argumentos para sustentar acusación, devuelve el expediente con un dictamen declarando no haber mérito para formular acusación. Y el juez debe emitir la resolución que corresponda. ¿Qué resolución corresponde si no hay mérito para formular acusación? Corresponde dictar una resolución de sobreseimiento. Como vemos, el sobreseimiento existe, pero no tiene regulación legal en la legislación del Código del 40. Sí lo tiene en el Código del 91 y en el Código del 2004. En la doctrina, el sobreseimiento surge debido a que la función esencial de la investigación preparatoria consiste en preparar el juicio oral. Entonces, puede suceder que no concurran los presupuestos de la pretensión penal. En tal caso, en la fase intermedia, finaliza el proceso mediante un auto de sobreseimiento. El sobreseimiento es una resolución jurisdiccional por la que se suspende el proceso penal de una manera provisional o definitiva. El sobreseimiento es la suspensión del procedimiento por insuficiencia o por falta de pruebas contra un imputado al no haberse comprobado el supuesto delictivo, lo cual determina la liberación del posible detenido y el levantamiento de todas las restricciones que se hayan dictado en contra de los encausados. El sobreseimiento se ha regulado en la legislación procesal. Jimeno Sendra, refiriéndose a España, dice: se entiende por sobreseimiento la resolución firme emanada del órgano jurisdiccional en la fase intermedia, mediante la cual se pone fin a un procedimiento penal incoado con una decisión que, sin actuar en el ius puniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada. Este sobreseimiento puede ser provisional o puede ser definitivo, y puede ser parcial y total. La etapa intermedia tiene directa relación con el pronunciamiento de sobreseimiento o con el pronunciamiento formulando acusación. En relación al sobreseimiento, hemos dicho que se inicia un proceso penal en su etapa de investigación. La finalidad es que el fiscal reúna los elementos probatorios que le permitan sustentar la acusación. Si al concluir la investigación no cuenta con estos suficientes elementos probatorios para sustentar la acusación, tiene que formular un requerimiento de sobreseimiento. Es decir, si no existen indicios racionales de que se ha producido el hecho criminal que se ha estado investigando, no tiene ningún sentido abrir el juicio oral. Dicho en otras palabras, no tiene sentido juzgar al acusado por la comisión de un delito del que no tenemos racionalmente ningún indicio de que se haya producido. El supuesto contemplado en la ley implica que los hechos acusados tienen apariencia de delito o son constitutivos de delito, pero no existe argumento alguno que desde el punto de vista de la razón nos lleve a mantener que se ha producido en la realidad. Si no existen esos fundamentos, si no ha sido posible hallarlos tras la investigación preparatoria, si no existe posibilidad alguna de buscar la existencia de los mismos a través de distintas pruebas, es evidente
que no tiene ningún sentido enjuiciar al acusado por la comisión de esos hechos, porque el resultado final se tiene por anticipado. La sentencia será absolutoria. El sobreseimiento es, en todo caso, una negación anticipada del derecho de penar del Estado. O dicho en otras palabras, una declaración judicial de que no es posible abrir el juicio porque de antemano sabemos que por unas causas o por otras no será posible obtener una condena en contra del acusado. Siendo así, y mostrándose inútil la continuación del proceso, se niega anticipadamente el derecho a penar del Estado y se produce un efecto absolutamente similar a la absolución por una sentencia. Según lo dispuesto por el Código del 2004, artículo 342.2, el sobreseimiento procede en los siguientes casos: cuando el hecho de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Segundo, cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. Tercero, cuando la acción penal se ha extinguido. Y cuarto, cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. El sobreseimiento, desde el punto de vista de su duración, puede ser provisional, puede ser también definitivo, y por su extensión puede ser total o puede ser parcial. Menos problemas, indudablemente, tenemos cuando hablamos de acusación, porque la acusación sí ha estado regulada en el Código del año 1940. Hemos dicho que al concluir la investigación preparatoria, el fiscal debe pronunciarse. Si cuenta con suficientes elementos para sustentar la acusación, formula la acusación. El fiscal entonces tiene que decidir si formula acusación siempre que exista suficiente base para ello. De lo contrario, hace el requerimiento de sobreseimiento. La acusación es un pedido fundamentado que formula el fiscal para que se inicie el juzgamiento contra una persona por un hecho delictuoso determinado, al considerar que tal persona es autor, motivo por el cual el fiscal solicita la imposición de una pena que está prevista en la ley para el caso concreto. La necesidad que el fiscal formule acusación es un requisito indispensable para la apertura del juicio oral. Radica en el principio acusatorio. Sin acusación no hay juicio. En el proceso penal contemporáneo, para la apertura del juicio oral, es necesario, es imprescindible que la pretensión penal sea planteada y mantenida por un sujeto distinto del órgano jurisdiccional. Desde esa perspectiva, la Corte Suprema determinó que la Sala Superior no puede declarar la procedencia de juicio oral si no cuenta con la acusación fiscal. Según Gómez Colomer, la acusación puede definirse como un acto procesal mediante el cual se interpone la pretensión procesal penal consistente en una petición fundada, dirigida al órgano jurisdiccional, para que imponga una pena y una indemnización a una persona por un hecho punible que se afirma que ha cometido. Según el desaparecido maestro Florencio Mixan Mas, la acusación debe reflejar
que el acusador conoce exhaustivamente los medios probatorios que contiene el proceso y que los ha valorado desde el punto técnico y jurídico, que ha razonado eficientemente sin incurrir en sofismas ni en paralogismos, que ha empleado con rigor las categorías jurídicas, que ha realizado una argumentación coherente, que los hechos han sido identificados, que resulta evidente la subsunción en la hipótesis del tipo penal que se tuvo como referencia, es decir, que se constate que se ha efectuado una tipificación correcta al expedir la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. En el caso de pluralidad de procesados y o delitos, se destaquen con nitidez las diferencias específicas necesarias para las correctas individualizaciones, que se haya aplicado la teoría de los actos procesales para el análisis de la actividad probatoria desarrollada en el proceso, que su conclusión sea fruto de una inferencia consistente y la concreción del principio de razón suficiente. El dictamen emitido por el fiscal conteniendo la acusación debe ser sustentado en suficientes elementos probatorios y debe ser debatido en una audiencia preliminar. Solo después de haber pasado el control de mérito tendrá efecto vinculante y deberá dictarse el auto de enjuiciamiento para que se desarrolle el juicio oral. Acá tenemos una clara diferencia con la regulación anterior. En el Código del 40, la acusación formulada por el fiscal tenía efecto vinculante, independientemente del valor que tenga esta acusación, buena, regular, excelente, deficiente, tenía efecto vinculante. En la nueva regulación, la acusación solo tendrá efecto vinculante cuando pase por la audiencia preliminar después de haber pasado el control de mérito. La acusación debe cumplir determinados requisitos que están expresamente señalados en el artículo 349 del Código Procesal, según el cual debe contener los datos que sirvan para identificar al imputado, la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos, los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuya a cada uno de los procesados, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurra, el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena que se solicite, el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado o al tercero civil, que sirvan para garantizar su pago y la persona a quien corresponda percibirlos, los medios de prueba que ofrezca para su actuación en audiencia. El fiscal deberá ofrecer la lista de testigos y peritos con indicación de su nombre y domicilio y los puntos sobre los que habrán de recaer las declaraciones. Las notas esenciales de la acusación son las siguientes. Es un acto de postulación que le asiste al Ministerio Público. Su contenido esencial consiste en la deducción de la pretensión penal como objetivo principal y de la pretensión civil como objetivo accesorio. La formulación de la acusación integra el objeto procesal penal. El escrito de acusación importa una calificación provisional. La acusación fiscal tiene como función determinar el tema de la prueba. Sobre los hechos afirmados en la acusación versará la actividad probatoria a desarrollarse en el juicio oral. ¿Por qué es importante la acusación?
porque hay una necesidad de que el fiscal considere probado el delito y la responsabilidad del imputado, en buena cuenta, que existan fundamentos razonables que justifiquen el juicio oral. La acusación debe contener la exposición razonada o fundamentada de las conclusiones que expone el fiscal. Debe hacer especial referencia a los actos de investigación y a las evidencias obtenidas. Existe una exigencia de que el acto procesal sea escrito. La calificación de los hechos investigados debe ser por escrito, porque así se otorga seguridad, que a la vez permite el conocimiento de su contenido por la defensa y el propio órgano jurisdiccional. La acusación fiscal debe sustentarse en suficientes elementos de juicio. Por tanto, si los cargos solo se fundamentan en sospechas, en los antecedentes o en el informe policial, no se debe formular acusación, pues ésta no superará el control de mérito que debe hacerse en la etapa intermedia. Muy bien, hemos hecho referencia a la forma como concluye la investigación, con un requerimiento de sobreseimiento o con una acusación. Hecho esto, va a iniciarse la siguiente etapa del proceso penal, que es la etapa intermedia. La etapa intermedia es una novedad en el nuevo Código Procesal Penal. No estaba regulada expresamente en el Código de 1940. De tal manera que vamos a ver cuáles son las notas características y cuál es la importancia de esta etapa del proceso penal y qué relación tiene con el sobreseimiento o con la acusación. Decimos que la investigación que se ha llevado a cabo a lo largo de la primera etapa del proceso penal consiste en la acumulación de un conjunto de información que servirá para determinar si es posible someter a una persona a un juicio. Sin embargo, los distintos sistemas procesales no pasan automáticamente de la investigación al juicio. Existe entre ambos una fase intermedia, que como veremos seguidamente cumple diversas funciones. Esta fase intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y que se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable. El juicio es público y ello significa que el imputado deberá defenderse de la acusación en un proceso abierto que puede ser conocido por cualquier ciudadano. Esa etapa del proceso penal no ha estado delimitada con claridad en el Código de Procedimientos Penales. En el nuevo ordenamiento, por primera vez se regula de manera orgánica y sistemática, y la etapa intermedia constituye la segunda etapa del proceso penal. Está dirigida por el juez de la investigación preparatoria y cumple fines de control de la acusación y de saneamiento procesal. La etapa intermedia está orientada a cumplir las siguientes funciones. En primer lugar, asegurar un adecuado ejercicio del derecho de defensa. En segundo lugar, fijar con precisión los términos de la imputación y la pertinencia de las pruebas que serán objeto del juicio oral. Y en tercer lugar, conducir el proceso hacia una función selectiva que concluya en un archivo, evitando juicios innecesarios. La etapa intermedia es un filtro que va a evitar que se lleve a juicio cualquier cosa. Se llevará a juicio solo aquello que corresponda llevarlo a etapa de juzgamiento. La función selectiva de esta fase y la actuación dinámica del juez deben permitir la descarga de un importante número de casos que se resolverán bajo el principio de economía procesal
y contemplando la protección de los derechos fundamentales de los procesados. La existencia de una etapa intermedia tiene su fundamento en el hecho de que para abrir el juicio oral y público, que es en esencia la etapa de contradicción o debate, debe ser preparada en forma mesurada, responsable, realizando un control destinado a sanear los vicios formales de la acusación del Ministerio Público, todo ello durante una audiencia preliminar. En esta etapa, el juez de la investigación preparatoria lleva a cabo una audiencia preliminar del control de sobreseimiento o una audiencia preliminar del control de la acusación, en las cuales examinará las peticiones de las partes. Entonces, en la etapa intermedia se tratarán todos aquellos hechos que no correspondan al núcleo mismo del juzgamiento. Es decir, en esta etapa se podrá ver lo siguiente: lo relacionado con las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, es decir, todo lo que se relaciona con medios técnicos de defensa. Los defectos formales de la acusación, las medidas de coerción, los criterios de oportunidad, el ofrecimiento de pruebas que se actúan en el juicio. En consecuencia, en la etapa intermedia existen unos trámites que hay que realizar en función de las audiencias de control propias de esta etapa del proceso penal. Veamos el trámite en relación al requerimiento de sobreseimiento. Cuando el fiscal formula el requerimiento de sobreseimiento, enviará al juez de la investigación preparatoria este requerimiento, acompañando el expediente fiscal. El juez correrá traslado del requerimiento de sobreseimiento a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días. Los sujetos procesales, enterados de este requerimiento de sobreseimiento, pueden formular oposición a la solicitud del fiscal dentro de ese plazo de 10 días. La oposición que formulen las partes procesales bajo sanción de inadmisibilidad será fundamentada. Podrá solicitar al mismo tiempo la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que considere procedentes. Se entiende que la actividad fundamental acá corresponde al actor civil, que frente a un requerimiento de sobreseimiento se opondrá y hará valer los derechos que correspondan a su patrocinado. Vencido el plazo del traslado, el juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales a una audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. La audiencia se instalará y se llevará a cabo con los asistentes, a quienes se escuchará por su orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. Terminado el debate, se esperará que se emita la resolución que corresponda. Muy bien, frente al pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal, se va a hacer de conocimiento y luego se va a convocar a una audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se debate el pedido del fiscal sobre el sobreseimiento. Y se entiende que como consecuencia de este debate, el juez de la investigación preparatoria va a emitir su pronunciamiento. ¿Cómo puede ser el pronunciamiento
del juez de la investigación preparatoria. Hay tres alternativas. Primero, si la parte pertinente ha formulado oposición a la solicitud de archivo y el juez de la investigación preparatoria considera admisible esa oposición y si además la oposición está fundamentada, el juez dispondrá la realización de una investigación suplementaria. En este supuesto, indicará el plazo en que deben realizarse las diligencias y señalará puntualmente las diligencias que el fiscal debe realizar. Cumplido este trámite, no procede oposición ni se podrá disponer la concesión de un nuevo plazo de investigación. Segunda alternativa. Se produce el debate del requerimiento de sobreseimiento y el juez de la investigación preparatoria, que es el que va a resolver, considera que el requerimiento de sobreseimiento no es procedente. En este supuesto, expedirá un auto disponiendo que se eleven los actuados al fiscal superior para que éste ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial. La resolución que haga o que emita el juez de la investigación preparatoria debe expresar las razones en que funda su desacuerdo. Se elevan los autos al fiscal superior y el fiscal superior revisará lo actuado y resolverá. El fiscal superior tiene dos alternativas para resolver. Si el fiscal superior considera que el requerimiento de sobreseimiento formulado por el fiscal provincial está arreglado a ley, ratificará este pronunciamiento. Y en ese caso, luego de devueltos los actuados al juez de la investigación preparatoria, éste dictará el auto de sobreseimiento, sin mayor trámite. Si el fiscal superior no está de acuerdo con el requerimiento del fiscal provincial, ordenará que otro fiscal formule acusación. Con esta disposición, que está contenida en el artículo 346, se evita estar obligando a un fiscal que se ha pronunciado por el sobreseimiento a tener que formular acusación, actuando en contra de su criterio ya formado. Con la decisión del fiscal superior, culmina el trámite. Tercera alternativa, se produce el debate del requerimiento de sobreseimiento y el juez de la investigación preparatoria considera fundado el requerimiento fiscal, está de acuerdo con el requerimiento fiscal. En este supuesto, en el plazo de 15 días, dictará el auto de sobreseimiento. De conformidad con el artículo 347, el auto que dispone el sobreseimiento de la causa deberá expresar los datos personales del imputado, la exposición del hecho objeto de la investigación preparatoria, los fundamentos de hecho y de derecho, la parte resolutiva con la indicación expresa de los efectos del sobreseimiento. En virtud de esta disposición de que el requerimiento de sobreseimiento debe ser debatido en audiencia oral, bajo el principio de publicidad y de contradicción, el fiscal tendrá que preocuparse por sustentar debidamente su requerimiento.
y esto evidentemente eleva la calidad del proceso penal. ¿Cuáles son los efectos del sobreseimiento? De acuerdo a nuestro ordenamiento, el sobreseimiento tiene carácter definitivo. Importa el archivo definitivo de la causa con relación al imputado en cuyo favor se dicte y tiene la autoridad de cosa juzgada. En dicha resolución se levantarán las medidas coercitivas, personales y reales, que se hubiesen expedido en contra de la persona o los bienes del imputado. Así está dispuesto en el artículo 347. En otras palabras, el sobreseimiento se dispone por un auto, pero tiene efectos exactamente iguales a los de una sentencia absolutoria y genera la calidad de cosa juzgada. Los autos de sobreseimiento que dicte el juez de la investigación preparatoria en el proceso penal común son impugnables a través del recurso de apelación, pero la impugnación no impide la inmediata libertad del imputado favorecido con el sobreseimiento. Problemas derivados del diseño legal contenido al regular el sobreseimiento. En el supuesto previsto en el artículo 346.5, para el caso de que exista oposición a la solicitud de archivo y el juez lo considere admisible y fundado, y como consecuencia de ello disponga la realización de una investigación suplementaria, indicando el plazo y las diligencias que el fiscal debe realizar, esta disposición puede afectar la imparcialidad judicial. Un juez que ordena la realización de diligencias asume una función persecutoria y esto contradice el modelo que el Código Procesal postula, modelo acusatorio. La disposición antes citada constituye un rezago inquisitivo. Otro problema, la impugnación del auto de sobreseimiento. El Código dispone que si el fiscal superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el juez de la investigación preparatoria dictará el auto de sobreseimiento y contra esta resolución procede el recurso de apelación. La forma como está redactada la norma abre la posibilidad de interponer recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento precedido de 2 pronunciamientos coincidentes del Ministerio Público. Consideramos que si el fiscal superior ratifica la decisión no acusatoria del fiscal provincial, el juez de la investigación preparatoria debe dictar el auto de sobreseimiento, previsto en el artículo 346.3, y en este supuesto la resolución debe ser inimpugnable. Sobre este tema existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente número 2005 del año 2006, caso Humber Sandoval. Además, por política procesal, no toda resolución es pasible de impugnación y esto no implica el recorte o la vulneración del derecho de impugnar. Con relación a la acusación, se va a seguir un trámite similar al del sobreseimiento. En la etapa intermedia, el juez ejerce un control sobre la falta de mérito de la acusación, siempre que advierta que las pruebas ofrecidas por el fiscal en la acusación no serán capaces de acreditar la pretensión punitiva en juicio. Para dicho fin, una vez recibida la acusación, el juez dispone que sea notificada a los demás sujetos procesales. Esta comunicación es una de las reglas del principio acusatorio. Los sujetos procesales, en el plazo de 10 días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50, pueden hacer lo siguiente: observar la acusación del fiscal por defectos formales y requerir la corrección, deducir excepciones y otros medios de defensa, solicitar la imposición o revocación de medidas de coerción, solicitar la actuación de prueba anticipada, pedir el sobreseimiento de la causa, instar la aplicación de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas para el juicio adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión
para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio. Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar el juicio. Conforme a lo dispuesto en el artículo 351, presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales, y vencido el plazo, el juez de la investigación preparatoria señalará día y hora para una audiencia preliminar de control de la acusación, que debe llevarse a cabo en los plazos establecidos. Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del fiscal y del defensor del acusado. En esta audiencia no podrán actuarse diligencias de investigación o de prueba, salvo el trámite de prueba anticipada y la presentación de prueba documental para decidir cualquiera de las solicitudes a que hemos hecho referencia. Instalada la audiencia, el juez otorga la palabra por un breve tiempo y por su orden al fiscal, a la defensa del actor civil, al acusado, a la defensa del acusado y del tercero civilmente responsables. Los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar, integrar la acusación en lo que sea sustancial, en lo que no sea sustancial. El juez en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales para su absolución inmediata. Una vez instalada la audiencia, se debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. La audiencia de control es un acto procesal. Consiste en permitir al acusado que la observe, que oponga medios de defensa técnica, que solicite la expedición de una sentencia absolutoria anticipada, o de lo contrario, permita la aceptación de los cargos, de modo que el proceso concluya a través de mecanismos de simplificación sustentados en criterios de oportunidad. De conformidad con el artículo 352, finalizada la audiencia, el juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos se pudiese diferir la solución por 48 horas improrrogables. En este último caso, la decisión se notificará a las partes. Las decisiones que se pueden adoptar en la audiencia preliminar son las siguientes. Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el juez dispone la devolución de la acusación y suspende la audiencia por 5 días para que se corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará la audiencia. En los demás casos, el fiscal en la misma audiencia podrá hacer las modificaciones, aclaraciones, subsanaciones que corresponda con la intervención de los concurrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado, saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el fiscal y en caso contrario resolverá el juez mediante resolución inapelable. De estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. Contra esta resolución procede el recurso de apelación. Podrá dictarse también el sobreseimiento, de oficio o a pedido del acusado o de su defensa, cuando concurran los requisitos establecidos en el Código, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente posibilidad de incorporar en el juicio nuevos elementos de prueba. La admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor esclarecimiento del caso, que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil, que la resolución sobre las convenciones probatorias no es recurrible,
La decisión sobre la actuación de la prueba anticipada no es recurrible. Como vemos, el juez de la investigación preparatoria ejerce un control sobre el mérito de la acusación y debe advertir si las pruebas ofrecidas por el fiscal serán capaces o no de acreditar la pretensión punitiva en juicio. Solo si esto ocurre, se admitirá la acusación y luego el juez penal dictará el auto de enjuiciamiento. Esta resolución no es recurrible. Con ello concluye la etapa intermedia del proceso penal. El auto de enjuiciamiento, como vemos, lo dicta este juez de la investigación preparatoria. Hasta acá solo ha habido intervención de magistrados de primera instancia. El auto de enjuiciamiento cumple una función limitadora de los debates del juicio oral y de la sentencia, al permitir el paso a la etapa de juzgamiento dentro de los límites de la acusación. El auto de enjuiciamiento debe indicar el nombre de los imputados y de los agraviados, el delito o los delitos que son materia de la acusación fiscal, con indicación del texto legal, los medios de prueba admitidos, la indicación de las partes constituidas en la causa, la orden de remisión de los actuados al juez encargado del juicio oral, y una vez emitido el acto de enjuiciamiento, este debe ser notificado al juez penal o juez de juzgamiento. Este juez penal o juez de juzgamiento solo se encargará al inicio del proceso, de la etapa de juzgamiento, de dictar el auto de citación a juicio, señalando el día y la hora del inicio de la audiencia. Finalmente, debemos dejar constancia de que en relación a la acusación puede haber un problema derivado del diseño legal. Un problema que se viene presentando en los distritos judiciales en los cuales está vigente el nuevo Código Procesal Penal, en el marco de la realización de la audiencia preliminar de control de la acusación, es si se puede plantear en esta audiencia la terminación anticipada del proceso. El artículo 468 del Código establece que a iniciativa del fiscal o del imputado, el juez de la investigación preparatoria dispondrá, una vez expedida la disposición fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse acusación fiscal, por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada. Esta disposición, tomada literalmente, limita la posibilidad de solicitar la terminación anticipada del proceso en la audiencia preliminar de control de la acusación, y ello no es compatible con la lógica de reducción de la carga procesal. Por otro lado, se debe fortalecer la cultura de consenso y no limitarla solo a los momentos iniciales del procedimiento. Si las partes procesales desean negociar antes del juicio, no se puede negar esta posibilidad sosteniendo que la oportunidad ya precluyó, máxime cuando el artículo 350 del Código Procesal establece que las partes pueden instar la aplicación de un criterio de oportunidad en la etapa intermedia. Una modificación de este artículo introduciría una valiosa herramienta para culminar los casos antes del juicio, con considerables beneficios para todos, para las partes procesales, para el sistema judicial y para el Estado. Esto es lo que se relaciona con la etapa intermedia y, como vemos, en resumen, es una etapa de control y de saneamiento procesal que tiene, entre otras finalidades, realizar un control sobre el pronunciamiento de sobreseimiento formulado por el fiscal o un control de mérito de la acusación para que en este caso, si se aprueba la acusación, pueda llevarse a cabo el juicio oral. De lo contrario, el proceso terminará
con una resolución de sobreseimiento. Y así se evitará la realización de juicios innecesarios en donde la acusación no está sustentada y iría irremediablemente a dar lugar a una sentencia absolutoria. Muchas gracias.